por República de Platón y después vamos a seguir un poco, si no hay más preguntas o si hay más preguntas interrumpan o pongan en el chat, vamos a seguir con Política de Aristóteles. Primero con República de Platón eh, se empiezan a dar como unos debates. Sócrates empieza a dar como debates con, con, con Céfalo, que es el primer personaje que aparece ahora en el libro de la República, y empiezan a charlar sobre qué puede ser la justicia, qué es la justicia, qué no es la justicia. Y en el caso de Céfalo, dice que la justicia es decir la verdad y dar a cada uno lo que corresponde. Esto es importante porque a partir de este momento es como que Sócrates comienza a investigar o a indagar qué es realmente la justicia y cómo la cree él a la justicia. Y se somete a críticas y también se somete a debates y charlas con otros personajes. Eh, lo importante, que por lo menos a mí y a varias gente le tomaron en el parcial, son las definiciones de justicia que da cada personaje. En este caso son 4 o 5 personajes que dicen qué es la justicia para ellos. Céfalo, como ya dije, dice que la justicia es decir la verdad y dar a cada uno lo que corresponde. Después de eso, Sócrates comienza como su investigación y llega otro personaje, empieza a debatir con Polemarco, y Polemarco trae una idea de Simónides, que es un poeta, que dice que la justicia es hacer bien a los amigos y perjudicar o hacer el mal a los enemigos. A lo que Sócrates obviamente no está de acuerdo con esto que dice Polemarco, porque dice que la justicia o el hombre justo nunca podría hacer el mal a otro hombre, y que esta hipótesis o esto que presenta Polemarco solo va a ser posible dentro de un estado de guerra. Cuando haya guerra sí puede ser posible esto de hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos, pero de otra forma no, porque el hombre justo en sí no puede hacer el mal a otro hombre. Después de esto, sigue como debatiendo. Es importante también que tomen nota sobre eso porque es muy puntual muchas veces lo que preguntan, entonces como para que estén tomando nota sobre lo que dice cada personaje. Si quieren, repito también lo que dice Polemarco y Céfalo después. Eh, y después de seguir debatiendo con Polemarco, llega Trasímaco, que es como el más polémico de los personajes con el que confronta, porque ya antes, seguramente ya estuvieron leyendo el libro, que quiere, todo el tiempo quiere como pincharlo a Sócrates, habla sobre él, quiere pelear, y a lo que Sócrates le da lugar para debatir, eh, y lo hace pacíficamente. Y Trasímaco, que era un sofista vanidoso, dice que la justicia es la justicia del más fuerte. ¿Por qué? Porque dice que los que son injustos en la tierra la pasan mejor que los que son justos, porque los injustos pueden hacer el mal y ser exitosos en la vida, ser felices, eh, y que también pueden recibir, no sé, repartos públicos, pueden sacar réditos sobre cosas, sobre cuestiones que el hombre justo nunca lo haría. Y sobre esto Sócrates, Sócrates dice que el hombre nunca podría, el hombre tiene que ser justo y tiene que hacer el bien, no puede hacer el mal adrede o aprovechándose para ser más feliz, sino que el hombre tiene que ser justo y tiene que hacer el bien, y no aprovechándose tampoco de la fuerza, porque esto que presenta Trasímaco es como la justicia del más fuerte. En la justicia del que tiene más fuerza va a poder ser más feliz o va a poder hacer el mal al otro
en pos de ser más feliz él y realizarse. Entonces, Sócrates termina con eso, con que el hombre no puede hacer el mal a otro hombre en beneficio de él mismo. Después viene la idea de Glaucón, que él comienza hablando sobre la leyenda del el anillo de Siges, que seguramente lo leyeron, no es importante en el parcial, pero está bueno como saberlo. Esta leyenda del anillo de Siges es es una leyenda que él toma para explicar el porqué de lo que piensa de la justicia. El anillo de Siges era un anillo muy importante, muy eh, costoso, muy extravagante, de uno de los filósofos más importantes que había ahí en ese momento. Y que una persona, un ratero, va, lo roba y se hace millonario a costa de ese anillo de Siges. Ese anillo me parece también decían que tenía poderes, o no sé. Entonces lo roba, lo hurta, pero al no descubrirle a él que había robado el anillo, eh, vive una vida con buenos pasares, es feliz, etcétera. Entonces, lo que dice Glaucón es que alguien puede ser justo en tanto y en cuanto no le atrapen con las manos en la masa, o sea, no se ha descubierto que es injusto. Eh, a lo que Sócrates dice que el hombre justo es feliz, pero es feliz de por sí, por hacer el bien, y que uno siempre tiene que obrar siendo justo, eh, le vean o no le vean, o en la oscuridad como en el día tiene que ser justo. Eh, Después, algo más quería agregar sola ahí, porque ya comienzo con el gobierno socrático, sobre eso. Trasímaco tal vez. No, sobre eso no. Si querés al final doy como una suerte de contexto de todo, Platón, Dale, etc. buenísimo. Y si tienen preguntas, porque no estoy mirando el chat, háganlas ahí. O si se me entendió, porque capaz no se me entendió. O si quieren que vaya más lento, también puede ir más lento. Y después algo re importante también que suelen tomar en el parcial es sobre la conformación del gobierno. En primer lugar, Sócrates lo que hace es dividir por clases, o sea, no clases, sino por estatutos. Primero está el rey filósofo, que es el que contiene las virtudes de la sabiduría, de la sabiduría, la templanza, eh, conserva todo el rey filósofo. Después del rey filósofo vienen los guardianes, que los guardianes son como las personas encargadas de cosechar virtudes y practicar virtudes, y también son los encargados, súper importante esto, son los encargados de defender a la polis en un contexto de guerra o en un contexto de guerra contra otra polis. Entonces, como es muy importante esta clase que se llaman los guardianes, eh, que son los soldados especializados en la defensa ante el peligro de la guerra. Sócrates, en su estado ideal, a estos guardianes les prohibiría los poemas, porque dice que en muchos poemas relatan cómo se matan entre dioses y que eso podría perjudicar a cómo ellos ven la vida, y le tendrían mucho más miedo a la muerte que a ser libres. Entonces, como requisito a estos guardianes también les prohíbe que puedan leer poemas, escuchar poemas. Eh, Después dice que los guardianes pueden ser corrompidos por los vicios cuando no pueden equilibrar sus saberes de música y gimnasia, porque ellos son los que más
cómo practican la música, la gimnasia. Eso era súper importante también en Sócrates, en todos los estadios, pero mucho más importante en lo que refiere a los guardianes. Después vienen los artesanos y campesinos, que la virtud que tienen los campesinos y artesanos es la templanza. La templanza para Sócrates es súper importante para no decantar en extremos. La templanza y mantenerse en eje es muy importante. También para que puedan seguir cosechando y realizando su actividad, su oficio. Después está el rey filósofo, que es como la figura más importante, que es la primera en la cúspide. Primero está el rey filósofo, después los guardianes y después los artesanos y campesinos. El rey filósofo es el que encarna la sabiduría. También tiene la virtud de la prudencia, que es algo que no tiene ni los guardianes ni los campesinos, que tiene la virtud de la prudencia. Y lo que dice Sócrates como la síntesis del libro de lo que significa la justicia, que es re importante, es que la justicia es producto de estos tres eslabones, porque para Sócrates la justicia es que cada uno haga lo que tenga que hacer, que se especialice en lo que mejor le sale, que cada rol que ocupen sea porque tiene el deber de hacerlo. Entonces la justicia es que cada uno se ocupe y haga lo que tenga que hacer. ¿Algo más, Sol? ¿Querés agregar algo? Sí, a eso sí, un par de cositas. Esto de la justicia, ahí es muy importante porque él le dice que los hombres hagan lo que les es naturalmente dado y que lo hagan con arete. Arete es una virtud, para los griegos van a ser muy importantes las virtudes, y la virtud del arete precisamente significa la virtud de la perfección. De ahí lo que Platón está planteando es que no hay movilidad social, en el sentido de que si vos naciste con las manos ideales para ser un zapatero, lo que te va a tocar en tu vida va a ser un zapatero. Y así los granjeros, los artesanos, todos tienen que hacer lo que tienen que hacer porque nacieron para eso. Incluso hasta se podría pensar que los esclavos. Después hay otra cosa que es muy interesante, salvo los esclavos que son traídos de la guerra y que son apropiados y esclavizados, eso es otra cosa. Pero ahí es muy interesante algo que mi profesora en su momento le llamaba la metafísica del Estado, que es que Platón va a estar siempre planteando algo que es del plano de las ideas y algo que es del plano de la praxis, ¿no? Entonces él lo que hacía para mirar el Estado era también mirar el propio cuerpo del humano. Y en ese mirar el cuerpo, él decía, bueno, imaginemos al hombre, ¿no? Y ustedes se imaginan un tipito con los palitos y las dos manitos así, y dice, las virtudes de la gente están puestas en su corporalidad. Y precisamente dice, en la cabeza, la razón. En el pecho, el valor. Y en las partes bajas, lo concupiscible. Y lo concupiscible es lo que tiene que ver con los apetitos. Y eso significa un poco también la templanza, porque la templanza, como bien decía Julie, es para la parte del tercer estamento, pero también es para todo el mundo. O sea, los guardianes y el rey filósofo tienen que tener templanza. Y significa precisamente la capacidad de poder moderar sus apetitos. Por ejemplo, el deseo de querer matar a alguien. Bueno, eso hay que moderarlo. Entonces, como por ahí repito un poquito para que quede bien saldado, el rey filósofo tiene que tener todas esas virtudes, si no, ni sería rey ni sería filósofo. Entonces, después, eso que él está planteando en lo corpóreo del propio hombre se traspola al Estado. Por eso Julie decía, el Estado está conformado por tres estamentos, el rey filósofo, que es la cabeza, que es la razón, que es todo lo demás, los guardianes, que es el valor, y al final el tercer estamento. Eso, Julie. Perfecto. Después de esto, después del diálogo que tiene con Glaucón sobre el anillo de Siges, etc., sigue hablando con Glaucón, habló mucho con Glaucón, y
y le comienzan a hablar sobre las formas de organización política que debería tener una república con esta justicia. Y habla sobre los modelos que para él son los que son buenos, y ahí nombra la monarquía, que es el gobierno de uno solo, del rey filósofo, de uno solo, que puede ser un rey filósofo salido de los guardianes, porque los guardianes tienen posibilidad de convertirse algún día en rey filósofo también, esto es importante. Después está la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, que si bien es un gobierno, una forma de organización buena para Sócrates, no es tan buena como la monarquía. Y después también habla con Glaucón habla sobre el mito de las cavernas. ¿Por qué habla sobre el mito de las cavernas? Porque dice que la persona o las personas que estén a cargo de conducir los destinos de la República no pueden ignorar o no pueden solo conocer lo sensible. ¿Qué es lo sensible? Lo sensible es lo que la mundanidad, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, nuestro hacer cotidiano. Eso sería como lo sensible. Después está el mundo inteligible, que es más bien el alma, los pensamientos, etc. Entonces, lo que dice Sócrates, y que esto remarca mucho, es que no puede estar al frente de conducir o de ser el rey filósofo alguien que ignore estas cosas, que ignore que existe también un mundo inteligible y no solamente el sensible. Por eso es que habla del mito de las cavernas, porque el mito de las cavernas, como todos ya sabemos, creo, es sobre ver más allá de lo que vemos, hacer el esfuerzo mediante la paideia, que es mediante la educación, mediante el enriquecimiento de nuestra alma, con leyendo, estudiando, mediante la educación para llegar a ver otros horizontes. Entonces, por eso él remarca que para él el rey filósofo no puede ignorar estas cosas, que tiene que tener en cuenta que existe un mundo tanto sensible, que es el material, y el inteligible, que es el de las ideas, el del alma, etc. Yo sé, Sol, que a vos te encanta esta parte, si querés agregar algo más. Sí, 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 sí. La parte de las ideas es mi parte más favorita. Un par de cosas ahí también. Siempre ustedes tienen que pensar que el mundo griego está pensando de alguna manera, y esto es importante porque a mí me lo tomaron en el parcial, igual fue hace mucho, el parcial fue hace un par de años, así que capaz ahora no se lo toman, pero en su momento a mí me preguntaron sobre esto que tiene que ver con el milagro griego, ¿no? En el año 540 a.C. nace de alguna manera la filosofía, dicen los que estudian a los clásicos. Entonces está Tales de Mileto, como medio ahí, viendo el mundo, etc. El tema del milagro griego tiene que ver con ese, como de alguna manera, despertar de la conciencia, en el sentido de que los griegos van a empezar a buscarle la razón a las cosas. ¿Por qué suceden las cosas? Cuando antes, a lo mejor, y sobre todo con la Ilíada, con estos textos más bíblicos, si se dijera para ellos, lo que hacían era explicar las cosas a través de mitos. Y ahora, con el milagro griego, lo que van a hacer es buscar no el mito, sino la razón de las cosas. Y ahí se van a empezar a desarrollar las ciencias. Ese primer momento, o esos dos primeros momentos, que es el momento cosmológico y presocrático, es el momento que va a dar como medio el origen a todo esto que nosotros conocemos como el mundo clásico de la filosofía. Luego, después de eso, van a venir Sócrates y Aristóteles, bueno, Platón, Sócrates, Aristóteles, y es otro momento que es el momento de la filosofía sistemática en este mundo griego, ¿no? Y después, bueno, vienen otros momentos que no se los van a tomar, me parece, pero si los quieren saber, el segundo, el que viene después de ese, que sería el tercer momento, el tercero, el cuarto momento,
que es el momento helenístico, que es cuando comienza la caída del imperio con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., ahí es como el momento helenístico. Luego de eso ya como que el imperio empieza a decaer. Y eso es bastante interesante que ustedes lo vayan sabiendo y lo pongan en contexto, porque si bien Platón es un personaje que va a estar pensando en la idea de lo bueno, lo bello y lo justo, como aquello que no puede moverse, como aquello que es trascendental, que es parte del mundo de las ideas, de lo inteligible, está viviendo en un mundo que se desmorona, está viviendo en un mundo que de alguna manera está perdiendo su capacidad de mirar al más allá y tiene que detenerse a mirar el ahora, y por eso Platón tiene 3 momentos de su vida, que es el momento del joven Platón, el más maduro y ya el más viejo. El maduro es el que escribe La República, que es un tipo bastante idealista, han visto, ¿no? En todos sus textos y en todo lo que escribe. Y ya el Platón más viejo empieza a decir, bueno, ya no puedo confiar tanto en los hombres, empiezo a confiar más en las leyes. Porque la ley tiene eso de lo inamovible, que de alguna manera la gente respeta un poco más. Y todo esto él lo hace con una premisa de que si bien existe la idea de lo bueno, lo justo, lo bello, etcétera, ¿qué pasa? Cuando uno cae al mundo, cuando su alma renace en la existencia terrenal, como que se ve despojado de todo eso que uno alguna vez supo saber cuando estaba del otro lado, ¿no? Y eso Platón siempre lo plantea como una línea entre el más allá y el más acá, digamos, como entre lo inteligible y lo sensible, empieza a caer y dice todo lo que nace está sujeto a corrupción. Y por eso él plantea que existen los reyes filósofos, pero que también existen los tiranos. Porque si no, no, si él estuviese planteando un mundo ideal, ¿para qué va a hablar de los tiranos? Bueno, y dice, no, es muy importante hablar de la corrupción de la vida misma. Ahí medio como que dice un flayazo, que no le presten nada de atención porque no se entiende nada, no lo entiende ni él, pero dice algo así, como que cuando los guardianes tienen sexo y entre ellos buscan tener un hijo y lo hacen en un día específico que es erróneo, sale un corrupto. Sale alguien que no tiene la capacidad de ser un guardián como la tienen sus padres. Y ahí empieza el mundo, digamos, del Estado a corromperse, ¿no? Entonces Platón lo plantea como algo circular un poco. Viene la monarquía o la aristocracia, que es el rey filósofo o el grupo de reyes filósofos, y empiezan a caer. Después viene la timarquía, que es el gobierno de los guerreros, que no sé si Julie vas a decir eso ahora, te lo dejo decir a vos, pero nada, es muy importante que tengan esa idea siempre presente, de que lo que nace está sujeto a corrupción, que por más de que él está pensando lo ideal, está en un mundo que no le responde a sus intereses. Quiero agregar algo más, o sea, como datito que se van a reír, seguramente el buen Barnaby lo dijo, no sé si tienen clases con Barnaby o no. Pero lo que tenían los guardianes era como una forma de vida muy rara, porque las mujeres eran como de la comunidad, o sea, cualquier guerrero podía tener relaciones o hijos con cualquier mujer, o sea, y hacían también orgías. Entonces, Barney era muy gracioso en esa clase, no sé si lo tuvieron. Pero nada, datito que no le van a tomar. Eh, y después, ahora sí, más serio, tomen nota, porque esto también seguro, pero les firmo que le van a tomar, es sobre las formas malas de gobierno. Ya dijimos cuáles eran las formas buenas de gobierno, que eran la monarquía y la aristocracia, y después va a venir a decir las formas malas de gobierno para él. La forma mala de gobierno es la timocracia. Da varios tipos malos de gobierno y en una de esas está la timocracia. La timocracia es como eh, la, cuando se desvirtúa el gobierno eh, de los guardianes. La democracia es un gobierno que está plegado por la corrupción. Acuérdense que los guardianes, o eso no lo dije, pero es importante también, los guardianes convivían en una comunidad donde todo era de todos. No había como un líder en sí. Y lo que quiere esta democracia es tener más poder para liderar. Y también quieren ir como a la cabeza de la polis.
Y esto decanta o convierte al que esté en la timocracia en una cabeza como irascible. Tienen mucha ambición estos de la timocracia, la gente que esté en la timocracia, o sea, el gobierno, el mal gobierno de la timocracia. Después de esto, los que estén en la timocracia quieren empezar a tener más y más riqueza, y esto decanta en lo que es la oligarquía, que es la riqueza acumulada. Y también esto se empieza a complicar en ese momento cuando la oligarquía quiere cuidar sus riquezas por medio de las armas. ¿Y qué sucede cuando quieren cuidar su riqueza por medio de las armas? Se desata una guerra. Después de esta guerra se terminan, acoplando los estratos bajos, sería como los más pobres, se alzan en contra de esta oligarquía, y ahí es que surge la democracia, que es un gobierno malo también para Sócrates. Yo me ponía a pensar muchas veces por qué, hubo un debate grande cuando cursé esa materia de por qué para Sócrates la democracia es un gobierno malo, y la respuesta que obtuve sobre esta democracia que es gobierno del pueblo, porque los pobres se rebelan en contra de la oligarquía, es porque, según mi profe, ¿no? Sabrina, cursé con Sabrina, es porque para Sócrates es muy difícil que muchas personas estén al mando en una polis. Que si muchas personas están al mando de la polis, no van a saber ni comandar bien, porque no van a saber cuáles son las necesidades básicas, y ellos no van a estar a la altura como para seguir cosechando el alma, cosechando la paideia, yendo por la paideia, sino que va a ser un gobierno de muchas personas y que eso va a dificultar como la organización de la polis. Entonces, por eso también, entre otras cosas que seguramente Solza complete, es que Sócrates para Sócrates la democracia es un gobierno malo. Después de esa democracia, que como les dije terminaría como en una guerra por imponer ideales, llega la tiranía, porque la tiranía se encarna en una persona, en un líder carismático, que en un principio dice que va a responder a estas necesidades del pueblo, pero luego solamente obra en su propio beneficio. Y esto decanta en una tiranía, que también es una forma mala de gobierno. Lo que es importante acá, y que seguro les van a tomar, es el pase de un estadio a otro, como dije. Primero está la timocracia, que se empieza a caer y decanta en la oligarquía. Después de la oligarquía, que empieza a decaer, termina la democracia, y después de la democracia decanta en la tiranía. Repito, la democracia se cae porque los que estaban en la democracia quieren tener cada vez más riqueza. Después, la oligarquía decanta porque estos que quieren cuidar quieren cuidar su riqueza, empiezan a hacerlo por las armas. Entonces, empieza una guerra y los pobres se alzan en contra de la oligarquía. Después la democracia se cae, empieza a tambalear por porque hay porque hay muchas maneras de cómo conducir la polis, y se convierte en una ciudad desorganizada, y que llega también la guerra. Entonces ahí, dentro de esa desorganización, aparece un tirano que promete como organizar esta polis, y que también promete hacer el bien para todos, cuando solamente hace el bien para él mismo. Entonces, eso es lo importante que seguramente le tomen, que es como decanta un gobierno en otro. Si quieren, repito de vuelta, no tengo ningún problema, pero es clave también que puedan viendo cómo sale un gobierno de otro.
Solsa, ¿querés decir algo más? Sí, un par de cosas que me habían quedado pendientes en esto de la metafísica del Estado. Ahí hay un par de cosas muy claves, que es, por ejemplo, volviendo a la metáfora de lo corpóreo y de los valores y de las virtudes, ahí es importante que sepan que, por ejemplo, la timarquía lo que está haciendo es que está siendo conformada por, por el valor, digamos, la virtud del valor. Y ellos lo que están persiguiendo son honores. Es importante. Timarquía, valor, honores. ¿Por qué? Porque son gente que se gobierna por el pecho. Sí, Pili, ahí vamos. Después, bueno, obviamente que la monarquía y los aristócratas no persiguen nada porque son reyes filósofos. Si ya lo tienen todo, ¿qué van a perseguir? Además son los ideales, ¿no? Bueno, y después, la oligarquía, la democracia y la tiranía, todos persiguen lo que vendría a ser la parte concupiscible, ¿no? Todos son presos de sus propios apetitos. Pero sobre el tirano hay algo muy interesante que tienen que saber ahí. La oligarquía entonces persigue sus apetitos, pero busca precisamente la riqueza. La democracia persigue sus apetitos, pero busca precisamente la libertad. Y el tirano persigue sus apetitos, pero busca precisamente la esclavitud. Y hay una cosa interesante del tirano, ahora sí, que el tirano hace a todos esclavos porque él en sí mismo también es esclavo de sus apetitos. Entonces, pueden ver ahí que uno no puede reflejar otra cosa de lo que es en sí mismo, que su propia naturaleza en el Estado refleja lo que uno es. Los de la timarquía gobiernan con el valor, que buscan honor, son guardianes. Entonces, ahí Platón lo que está diciendo es que cada uno en su orden naturalmente dado no puede hacer otra cosa que cada uno en su orden naturalmente dado no puede hacer otra cosa de la que nació para hacer. No puede uno intentar ser filósofo si nunca nació para hacer eso. Pero hay otra cosa muy interesante también, que no sé si se lo van a tomar en el examen, pero está bueno que lo sepan, que si todo lo que nace está sujeto a corrupción, ¿cómo se puede volver de una tiranía a un rey filósofo, a una monarquía? Bueno, ahí precisamente Platón va a hablar de algo que a él no le gusta mucho, vamos a decir la verdad, en su orden ideal, pero que tiene que ver con la revolución. Que en griego la revolución se llama stasis, y se los escribo para si se los toman. Este momento, el momento de la estasis, es el momento del revuelto en donde, digamos, que la sociedad se cansa de este tirano y hace y da vuelta a todo. Y es imposible que nazca de vuelta un rey filósofo. Pueden hacer cualquier otro orden. Pero ahí lo que Platón está dando cuenta, en orden con su propio contexto y con su propia manera de concebir la vida, es que todo es circular. El alma renace, los tiranos se mueren y vuelven a ser un rey filósofo. No es que todo decae, decae, decae y decae, sino que circula. Entonces se puede pasar. Es mucho más difícil que se pase, por ejemplo, de una democracia a una oligarquía, él casi ni lo dice, no me acuerdo si lo dice, pero me parece que nunca nosotros lo vemos, como que se podría pasar de una democracia a una oligarquía. A lo mejor a través de una guerra también, pero siempre está mediando ahí el proceso de la estasis. Después, lo contrario a la estasis sería algo que se pronuncia aspaleia, o bien podría ser asfaleia, pero se lo escribo ahí. Eso es el orden, digamos, todo cuando está ordenado. Y esto como pequeños datos en griego, parece una boludez, pero a veces nos lo toman. Y bueno, ahí hay que tener cuidado y estar bien atento y saberse un par de definiciones. Bien. Voy a repetir de vuelta sobre las formas malas de gobierno y cómo decanta uno en otro. Primero está la timocracia, que es el gobierno de los guardianes que quieren tener liderazgo, que quieren tener razón y que tienen mucha ambición. Este gobierno va a decantar
porque comienzan a querer tener, además de liderazgo y además de ambición, quieren tener riqueza. Entonces, de la timocracia se pasa a la oligarquía, que es como la riqueza acumulada. Les digo que escriban. Igual la clase queda grabada, o sea, pueden volver a escucharla, verla. Después la oligarquía, que es como esta riqueza acumulada, los que están en el gobierno de la oligarquía comienzan a defender estas riquezas por medio de las armas. Y ahí comienza una guerra de los ricos contra los pobres, porque obviamente los pobres van a querer atentar contra esta riqueza, que está concentrada en un grupo pequeño de personas. Entonces comienza una guerra de los ricos contra los pobres, y entonces este gobierno oligárquico, de oligarquía, decanta en una democracia, que es el gobierno del pueblo, el gobierno de los pobres. Este gobierno de los pobres es muy difícil de mantener, según Sócrates, porque dice que cada individuo, cada persona dentro del gobierno democrático tiene diferentes ideales que perseguir y diferentes maneras sobre cómo conducir la polis. Entonces, esto obviamente también lleva a una guerra por, bueno, quiénes van a satisfacer las necesidades del pueblo en definitiva, quiénes van a hacerlo, quiénes no van a hacerlo, y en medio de ese desorden, de esa desorganización dentro de la democracia, aparece un líder carismático que promete primero organizar la polis y después satisfacerle las necesidades a estas personas dentro de la polis y reordenar lo que sería el gobierno. Entonces, las personas, ahí es como que comienza a caer la democracia y decantan la tiranía. Que la tiranía es este líder carismático que promete satisfacer necesidades, pero que solamente las hace para él mismo, que solamente saca rédito para él mismo. ¿Quedó claro? Si no, os digo. Buenísimo, Delphi, gracias por contestar. Igual, si quieren después, como dejamos igual nuestros números y ayudita por las dudas, porque siempre el primer parcial es complicado. Y no sé si rindieron otros parciales antes o es su primer parcial en la facu. Y es medio shock. Yo estuve en crisis. Eso, y después ya comenzaría con Aristóteles de la política. ¿Tenés algo más que decir solo o profundizamos en otras cosas? Sí, un par más de conceptos que me parece que son importantes así desde el contexto. Hay una distinción que hacen siempre los griegos, pero precisamente va a estar muy marcado en Platón, que tiene que ver con la diferencia entre algo que se escribe como physis, pero muchas veces lo van a escuchar también como physis, así le dice Barney, no sé por qué, pero se los escribo acá, y el otro es nomos. Esas dos tensiones van a estar todo el tiempo, siendo physis algo que tiene que ver con el orden de lo natural, y nomos algo que tiene que ver, siempre hablando de la ley, ¿no? Orden, ley. Nomos algo que tiene que ver con la ley, pero inventada por el hombre. Entonces ahí hay una distinción entre la ley natural y la ley positiva, que es la ley de los hombres. Esa tensión va a estar todo el tiempo, porque si bien el orden natural está dado por el orden cosmológico del universo en sí mismo, ahí cosmos y universo para ellos van a ser lo mismo, los hombres tienen que hacer algo con su propio territorio. Bueno, y eso que tienen que hacer tiene que ver con el nomos, ese orden que se dan ellos mismos en función de la república, de si un estamento o el otro, de si qué tipo de educación, bueno, todo eso tiene que ver con el nomos. Y también ahí hay algo en lo que hacer hincapié, que es que
lo vuelvo a decir un poco, tiene que ver con esto de la caída del alma, ¿no? El alma como que borra todo su conocimiento y para volver a encaminarse en su destino divino, digamos, que les fue naturalmente dado a todos los hombres, es muy importante la educación. Por eso Platón va a hablar de la educación, por ejemplo, de los guardianes guerreros. Y en algún momento él dice, bueno, hay que educar a los guardianes guerreros porque van a ser los que van a gobernar. ¿Para qué vamos a educar a los otros si nunca van a llegar a gobernar? Ese era el Platón más maduro. En un momento, el Platón más viejo se empezó a dar cuenta de lo que había que hacer era educar a todo el mundo. Pero eso va a ser recién Platón en sus escritos que se llaman Política y que se llaman Las Leyes. Pero sí tengan en cuenta esto de que la paideia, que es esto que les nombró Juli, que es este camino de la educación del alma, para Platón va a ser muy importante. Porque si bien todo lo que nace está sujeto a corrupción, es importante volver a reeducar el alma en sus costumbres mundanas para llegar a esa idea de lo bueno, lo bello y lo justo. Porque ese siempre va a ser la intención de los griegos, lo bueno, lo bello y lo justo. Más para Platón y un poco para Aristóteles, pero por ahí en otras palabras. ¿Tienen alguna pregunta de Platón? Ahí por ahí había visto que tienen preguntas acerca de las olas, alguien había nombrado a alguien algo de la ciudad, así que si quieren, ahora. Sí, sí sirve para todo, sí, podría ser lo de las olas que no. Bien, ahí Germán igual vos andá corrigiéndome si algo de esto no te suena, pero por lo que yo recuerdo de las olas, o no sé si lo querés decir vos, ¿eh? No, amiga. Ok. Tiene que ver con estas olas que tienen que ver con una resistencia a este estado ideal que está planteando Platón. De alguna manera él va a decir, hay tres cosas que son muy importantes que no nos sucedan a nosotros, porque si no nunca vamos a poder realizar nuestra ciudad ideal. Y estas tres olas son precisamente el hecho, por ejemplo, el primero, de que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a la educación y a los cargos públicos. Eso, dice Platón, no se puede. ¿Cómo va a haber mujeres y hombres en el mismo lugar? ¿Cómo va a haber guardianas guerreras? Imposible. No. Para nuestra ciudad ideal, las mujeres tienen que estar en el oikos. Se los escribo acá, el oikos es la casa, es la esfera privada. No pueden estar por ahí discutiendo acerca del ágora, en la plaza pública, o en el ámbito público. Porque las mujeres son casi como los esclavos, no piensan, son seres irracionales. Eso va a decir Platón. Después dice, esperen que la tercera la tengo, la segunda la tengo por acá. Dice, la comunidad de hombres, mujeres e hijos, que los hombres serán comunes a todos, que las mujeres serán comunes a todos los varones, y que ninguna cohabitará privadamente con ninguno, y que los hijos serán comunes. Eso, dice Platón, va a ser un problema, porque no es un problema para el comunismo de los guardianes, para ellos no es un problema, pero sí es un problema para todos los demás estamentos, que vendría a ser el tercer estamento, que es el estamento más importante. ¿Por qué? Porque, nada, ¿cómo van los hombres de los apetitos del tercer estamento, de la parte concupiscible, a poder compartir algo? Si apenas pueden, de alguna manera, gobernar sobre sí mismos. Entonces, nada, ¿cómo me vas a robar la mujer? Están pensando ahí Platón un poco, ¿no? No se puede, imposible. Hay caos en la polis. Y después otra cosa, que es el tercer momento, es que lo que está diciendo Platón ahí, de alguna manera, es que el rey filósofo tiene que ser guardián y filósofo al mismo tiempo. Que no sirve con que el rey filósofo, digamos, lo que pasa es que los guardianes, a través de la educación, pueden parir un rey filósofo, ¿no? Eso es como un movimiento ascendente. Es decir, un guardián medio pelea, educa su cuerpo, que para él es muy importante, ¿no? El hecho de ser atleta, de gobernar su propia corporalidad, pueden parir un rey filósofo. Pero ahora es muy importante para la idea de la del gobierno ideal, que estos tipos tengan la virtud del valor
pero también de la filosofía, que no sean ni unos tipos súper musculosos, que no pueden pensar en nada, ni que no sean unos tipos con un cerebro gigante que no pueden defender el gobierno ideal. Porque eso va a ser como el punto medio que ahí estaría buscando Platón para que suceda la república, el gobierno ideal, perdón. ¿Otra cosa? Bueno, no sé si un poco tenía No, que ver con genial, eso. gracias. No, yo quería agregar algo un datito de color que está bueno, que no lo van a tomar, pero que está bueno para que sepan, si quieren leer después y si les gusta el tema, que el último libro de República, que creo que es el quinto, no recuerdo bien cuál es el último libro de República, que habla sobre el paso de la vida y la muerte, habla sobre un poco de reencarnación, está bueno, o sea, es muy interesante. Habla sobre que las almas cruzan un río y cuando cruzan un río olvidan su vida pasada, su vida anterior y comienzan una nueva. Está bueno, es medio rari, pero está bueno si quieren como lectura para pasatiempo, está piola. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, Bueno, pasamos con Aristóteles nomás. dale, pasemos con Aristóteles. Acá un par de cosas. Voy a hacer primero una suerte de contexto y después vamos puntillosamente a lo que dice el texto de política. Bueno, me quedó algo en el tintero que por ahí les interesa, no tanto al parcial, pero sí a su formación politológica, que el término de politeia hace alusión a la república, pero también a los regímenes políticos. Entonces, el texto, digamos, en su nombre república, también podría ser régimen político o régimen político ideal, pero lo que pasa es que se traduce como república porque primero ese texto, de alguna manera, con el pasar del tiempo, fue traducido al latín, y en el latín le pusieron res publica, que es cosa pública, y luego fue traducido a otros idiomas. Entonces ahí hubo como un pasaje en el que politeia terminó significando república, pero no necesariamente significa eso, así que ojo con eso. De hecho, muchas traducciones, y por eso los profes generalmente piden que lean Gredos, hacen como esa distinción bastante interesante. Después hay otras traducciones mucho más accesibles al bolsillo, digamos, que confunden todo el tiempo los términos y que por ahí es más difícil de seguir la lectura si uno tiene esas. Así que, nada, eso, datazo. Bien, ahora sí, contexto de Aristóteles. Bueno, no sé si sabían, capaz sí lo debe haber dicho alguien en el teórico. Aristóteles es discípulo de Platón. Platón no se llamaba Platón, se llamaba Aristócles, pero le pusieron Platón porque tenía los hombros muy grandes, porque hacía boxeo, que para él era muy importante el cuerpo. Entonces, ahí tenemos Aristócles y Aristóteles, son nombres bastante parecidos, por eso me parece que le dejaron Platón, porque sonaban medio igual. Aristóteles es discípulo de Platón. ¿Qué pasa? Ya uno puede ser discípulo, pero no necesariamente puede estar de acuerdo, ¿no? Y ese es el caso de Aristóteles, medio que no le gustaba nada a Platón. Entonces, él, bueno, discípulo, y él es, digamos, lo que vendría a ser como el padre de Alejandro Magno. Él cría a Alejandro Magno, y si se podría decir de alguna manera, la existencia del imperio griego y del gran imperio de Alejandro es gracias a Aristóteles, es gracias a la educación de Aristóteles. Así que bueno, ahí tiene una gran cosa para meter en el currículum, Aristóteles. Él se muere un año después de que se muere Alejandro Magno, y bueno, ahí como ya les dije, empieza como a decaer todo el régimen. Hay una cosa muy interesante, como para poner en contexto, es que Aristóteles ya está mucho más adentro del momento de la guerra, de la estasis, de la caída del régimen, de alguna manera. Entonces, él lo que está haciendo, de alguna manera, con su teoría empírica, es, ya abandonó a Platón y dijo, no puedo seguir más en el mundo de las ideas,
tengo que venir al momento de la praxis. Y en ese momento de la praxis él dice, bueno, ¿cuántas polis tengo acá alrededor mío? Tengo 158 polis, me las estudio todas. Y de todas estas, lo que yo necesito saber es cuál es la forma más eficiente para gobernar en el tiempo. O sea, la estabilidad. A él lo que le preocupa es la asfaleia. También le preocupa, obviamente, la estasis, que son estos dos momentos, ¿no? De revolución y de estabilidad del Estado. Porque él está viviendo en el momento de la caída del régimen. Entonces, no solamente es eso, sino también es la caída de los valores, la caída de los dioses. Si antes habían abandonado el mito, ahora lo han abandonado todo. Entonces Aristóteles medio que tiene un problema ahí. Y él por eso va a ser uno de los últimos, si no el último, filósofo de la polis griega. Ya después de él no queda nada, después de él es todo guerra, sangre y todo está barrido. Así que eso como bastante interesante para que lo tengan en cuenta al momento de leer Aristóteles. Por eso, objetivo del texto, la estabilidad política. O sobre todo si son de Rossi, porque me dijeron que en Rossi les toman bastante los conceptos en griego. En Bernoulli los podés poner para quedar bien, pero en Rossi te los piden. Así que eso por una parte. Después, en Aristóteles hay algo mucho más marcado, que no está en Platón tanto, que tiene que ver con esta división entre lo público y lo privado. Para Aristóteles hay dos mundos. Está el mundo público, el mundo del ágora, el mundo donde yo soy un individuo de bien, un ciudadano, y está el mundo de la familia, que es el mundo del oikos, de la casa. Yo ahí gobierno, tengo mis hijos, tengo mi mujer, a todos los gobiernos, a todos mis esclavos los gobierno también. Y esa distinción va a estar siempre muy marcada porque, por ejemplo, los conceptos de justicia, que ahora los vamos a ir a ver, están siempre atravesados por esa discusión entre lo público y lo privado. Es muy importante eso porque después, cuando San Agustín lo retome, ustedes lo van a ver, va a hacer esa distinción. Y la existencia de San Agustín retomando Aristóteles entre lo público y lo privado, después va a dar origen a algo que ustedes van a conocer como el capitalismo. Así que medio que la semillita de todo está por acá en Aristóteles, en esta diferenciación. Así que, esperen que voy a la parte donde tengo Aristóteles. Bueno, otro término en griego, se los escribo. Si para Platón era muy importante el arete, que es la perfección, la virtud, lo perfecto, para Aristóteles es muy importante el mesotes. Suena horrible, no suena ni griego, pero tiene que ver con esto del punto medio. El punto medio para Aristóteles va a ser el quid de la cuestión. Ahí siempre va a estar todo concentrado. ¿Por qué? Porque Aristóteles está viendo que lo que en realidad es el problema de los hombres es su poca capacidad de gobernarse a sí mismos. Y en ese gobernarse a sí mismos es su poca capacidad de gobernar los estados, de gobernar absolutamente todo. Entonces él dice, algo así sería como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque es un ejemplo con el que yo lo puedo comprender mejor, pero por ejemplo, si vos tuvieses un atado de cigarrillos, y vos decidieses fumarte los 20 cigarrillos de una, está mal, está recontra mal, después te sentís re mal. Y si vos tenés un atado de cigarrillos y no te fumás ninguno, te sentís mal también, porque decís quiero fumar. Entonces ahí, lo que te diría Aristóteles en ese caso es, fumate 10 cigarrillos, fumate 5 cigarrillos. O sea, ni nada, ni todo. Y eso para Aristóteles es recontra importante, porque con los regímenes de gobierno va a suceder lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Él estudia las 158 polis y dice, bueno, hace como un Frankenstein de la polis ideal. Dice, bueno, ¿qué puedo sacar acá? Tuki, esto es interesante, ¿qué puedo sacar acá? Esto es interesante, mira cómo gobiernan en Esparta, me gusta, lo traigo para acá, y hace como, si bien tiene que ver con el régimen de lo pragmático, de lo práctico, de la hora, del corto plazo, hay algo de la idealidad ahí, ¿no? De lo perfecto. Él saca de todos los regímenes lo más interesante y lo pone en su Frankenstein, que vendría a ser la política, su polis, digamos, ideal. Ideal en el sentido de que tiene que perdurar. Entonces él
habla de eso, de la importancia del punto medio. Y después ahí, en ese sentido, va a decir dos virtudes existen. Existe la virtud ética y existe la virtud dianoética. Y eso por ahí se los toman, a mí me confundió un poquito, pero ahí releyendo me di cuenta que no era tan difícil. Y surge otro término, que se los voy a poner acá, en griego también, que se conoce como frónesis, que frónesis es la virtud de la prudencia, de lo práctico, de tener en cuenta el momento que estamos viviendo. Entonces, dos virtudes. Dianoética, que es el conocimiento en sí mismo, que vendría a ser, si uno lo quisiese llevar a Platón, una virtud del rey filósofo, de conocer por conocer, de acceder a la idea del bien, o la idea en sí misma. Esta es la virtud ética, que es la virtud que Aristóteles obviamente pondera más, que es la frónesis, la virtud del saber práctico, le va a decir él. Esas dos virtudes conviven todo el tiempo. Entonces ahí va a ser como va a pegar lo que vendría a ser el buen ciudadano con el buen hombre. Pero para llegar ahí tenemos que saber primero qué va a ser la justicia para Aristóteles. Aristóteles dice, no hay justicia. No hay justicia ideal. La justicia es lo que el régimen diga que es. O sea, si el régimen en el que vos vivís dice que la justicia es que los hombres y los hombres pueden convivir como una pareja sexoafectiva, bueno, está bien, es la justicia. Si la gente del mismo género puede convivir como una pareja sexoafectiva, está recontra re bien. Después te puedes tener otro régimen que diga no. Lo que hay que hacer es estar hombre y mujer, porque así lo dice no sé quién. Así es como uno nació para vivir. Entonces, se puede ir de un extremo al otro. Uno puede decir, podés matar a alguien porque te cae mal, o podés no hacerlo. Bueno, Aristóteles dice, no, no existe la justicia como tal, en el sentido de algo ideal, de algo trascendente, sino que la justicia es lo que se amolda. Y en momento de crisis, ¿qué hay que hacer? Adaptarse, amoldarse al momento que estamos viviendo. Si uno fuese, por ejemplo, a caer en una guerra contra Esparta, que Esparta, ustedes saben, son los más tiranos de los tiranos, en su comportamiento, son gente que hace la guerra, y que son muy buenos en eso. Si uno fuese a hacer Atenas peleando contra Esparta, tendría que poner leyes mucho más concisas, digamos, ¿no? Mucho del orden alejado de lo moral. Tendría que uno poder decir, si ves un espartano, matalo. Y eso sería justo para Aristóteles. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la justicia en Aristóteles. Entonces, vamos de vuelta. Buen hombre, buen ciudadano. Una paradoja con el mesotes. ¿En qué sentido, María? O Pili, como quieras. Dale, Juli. Ya voy cerrando igual. Ahí te contestó, Sol. Contesta eso y yo. ¿En que justicia sí o justicia no? Más o menos, en realidad. Porque el mesotes también tiene esto de la adaptabilidad. Entonces, en esencia, vendrían a ser un poco lo mismo, digamos. Porque la justicia es lo que se adapta, y el mesotes, ¿qué es? Lo que se adapta a dos extremos. Entonces, para él siempre está eso viviendo, ¿no? Que lo que hay que hacer con todo es adaptarlo. A lo bueno, a lo malo, a lo justo, a lo injusto. Todo tiene que adaptarse. Porque de esa manera se puede perdurar. Si uno pone leyes muy rígidas, no hay perdurabilidad. Se pelean los ricos contra los pobres. Vienen los de la democracia, vienen los guardianes, bueno, no hay. Un poco tiene que ver con eso, me parece que lo que está planteando Aristóteles. Bien, yo quería retomar lo que sería la ética para Aristóteles, que también le da como mucho hincapié, y a lo que sería el hombre ético, porque ¿quiénes son éticos? ¿Quiénes pueden hacer el bien? Y para Aristóteles los únicos hombres éticos que son justos son los hombres que tienen adultos, que tienen mayoría de edad, que no son niños
que no son mujeres y que no son tampoco esclavos, porque en todo el libro de la política de Aristóteles también habla sobre estos estamentos, que es mucho más, a mi parecer, mucho más crudo de lo que describe Platón eh, en la República. Y estos hombres éticos y de clase alta y mayor de edad son los que van a ser los hombres éticos y van a ser los hombres justos. Y este hombre tiene que tener ciertas virtudes en comparación a los otros. El hombre con ética tiene que tener amor propio, no tiene que menospreciar a sus méritos, debe ser bueno, debe tener grandeza y no debe ser ególatra. Pero tampoco debe ir en busca de ser honrado todo el tiempo. Tiene que como buscar el punto medio, que seguramente Solga lo va a hablar más adelante. Y también algo como para volver un poco más atrás, en Aristóteles el Estado se conforma porque dice que los hombres no pueden sobrevivir por sí solos, aislados en su individualidad, sino que el hombre es un animal social por naturaleza, que se agrupa para poder sobrevivir. Entonces de ahí es que surge el nacimiento del Estado, digamos, la organización del Estado, para poder ayudarse, para poder definir quién va a hacer cada cosa, para cultivar el alma y buscar las virtudes y demás, que seguramente Solsa va a hacer más hincapié después. Sí, me estaban quedando en el tintero cosas muy importantes, así que a partir de esto ya presten mucha atención, porque nada, esto sí, es como lo que va a regir el pensamiento de Aristóteles. Primero, vuelvo un poquito para atrás porque me había quedado una parte que es esto de el ciudadano y el buen hombre. Un buen ciudadano virtuoso es aquel que se atiene a las leyes del régimen. Es decir, es aquel que sigue las leyes del régimen, que más allá de lo que piensa en su propio ser, digamos, sigue las leyes del régimen. Y después un buen hombre es el que tiene virtud ética, pero también dianoética. Ahí, de vuelta, algo de la filosofía, de la sabiduría, hacen al hombre virtuoso. Es decir, que no le sirve a uno solamente con existir por existir y con vivir por vivir, sino que hay algo también que perseguir. Y ese algo que perseguir no solamente es la sabiduría, en realidad para Aristóteles no es la sabiduría, sino que la sabiduría es el medio para, ese algo que perseguir es el buen vivir. No se trata de vivir, se trata de vivir bien. ¿Por qué nos organizamos? Para vivir bien. Entonces él va a ser como una parte y va a llegar al todo. La parte más pequeña, los hombres. Y ahí obviamente descontamos las mujeres, los esclavos, los niños. Porque no es el momento para pensar en ellos. Después va a ser una parte que es la parte de la aldea. Y luego va a ser otra parte que es la parte de la polis, de la ciudad. Entonces él va a pensar que la polis en realidad es la conjunción de las aldeas, que a su vez es la conjunción de las familias, que a su vez es la conjunción del hombre. Entonces es como toda la parte, hasta que llega a todo, que es ese polis. Después, en función de eso, esto que Julie me adelantó, pero no pasa nada, está muy bien la acotación porque justo íbamos para ahí, se lo voy a poner en griego también. Y acá me van a perdonar con los acentos, pero yo creo que es algo así. A ver si puedo encontrar el acento que va para el otro lado. Esperen, ¿eh? Si quieren no les ponen todos, pero le ponen uno para algún lado. Si quieren el de para atrás, mejor. Son politicón. ¿Qué es esto? Los hombres son políticos. Son sociales, como dice Julie. Para uno poder realizarse, y esta es una idea que se va a repetir mucho a lo largo de la filosofía, a lo largo de la teoría política, que es lo que van a seguir viendo en la carrera. Para uno poder ser feliz, perseguir el buen vivir, tiene que estar en comunidad. Obviamente esa comunidad tiene que tener un régimen.
que la gobierna, que es el Estado. Prácticamente lo que está diciendo Aristóteles ahí es, para la realización del individuo lo que hay que hacer es buscar el Estado. Uno no puede ser feliz por fuera del Estado. Solamente puede ser feliz en el Estado, realizarse en el Estado, en la comunidad, en la existencia de los otros. Y eso es re interesante para pensarlo en Aristóteles. Y ahí también otra salvedad que tiene que hacer, que cuando él dice son politicón, está pensando siempre en los hombres. Los hombres son políticos, no las mujeres. Lo repito porque es algo que tiene que quedarles grabado, que siempre acá se trata de los hombres. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar que la democracia griega es una democracia directa. Y eran ciudades que a lo mejor tenían 120.000 personas. ¿Y cómo iban a votar todos con la monito 120.000 personas? No se puede. Tenían que votar los pocos. Por eso gobernaban así. Después, otra cosa que es muy importante, que es un término muy específico, que yo cuando me lo dijeron por primera vez dije, ¿qué es esto? No entiendo nada. Se llama la crematística. Eso se los escribo también por si lo quieren tener a mano. Lo escribo así. Eso está en español, crematística. Que tiene que ver con la economía. ¿Cuál es la diferencia entre la economía y la crematística? Que la economía persigue los bienes ilimitados. Ilimitadamente. La economía es perseguir bienes. Y la crematística, a diferencia de eso, obviamente se puede deformar, como todos los griegos piensan que las cosas se deforman, tiene que ver más con lo que dice Aristóteles, es la economía de la casa, del oikos. La economía de la casa, del oikos, es la economía que le sirve a uno para perseguir el buen vivir. Pero ese buen vivir no tiene que ver con el perseguir por perseguir. A él eso lo condena totalmente. Dice, en el orden de degradación está el monopolio, el oligopolio y la usura. La usura viene última, porque si bien uno podría pensar que es el medio para conseguir un monopolio o un oligopolio, en realidad viene última porque viene última en el tiempo también. ¿Por qué? Porque en el orden de la crematística uno se manejaba con el trueque. Es decir, yo junté 5, no sé, atados, se le dice, de trigo. Yo junté 5 atados de trigo y quiero que vos me des unos zapatos. Dame tus zapatitos. Y ahí haces un intercambio, ¿no? El trueque. Pero en un momento de la historia viene la moneda. Y la moneda, dice Aristóteles, lo pervierte todo, lo corrompe todo, porque la moneda ya no significa un zapato, a lo mejor significan 20 zapatos. Entonces ahí uno puede acumular, y acumular, y acumular, y acumular, sin acumular bienes. ¿Para qué te sirve a vos tener 20 zapatos? No te sirve de nada. Ah, pero tener 15 millones de toneladas de oro, obviamente sí te sirve mucho más. Entonces ahí es lo que él condena, ¿no? En el orden de la crematística está la crematística natural, que es la de la casa, y la no natural, que es la de la usura. Entonces ahí, mucha atención con eso. Si les preguntan qué es la crematística, la economía de la casa. La crematística no natural, la usura. Después en el orden de lo de la filosofía más aristotélica, si se quiere, y esto se los digo porque tal vez se los pregunten, espero que no se los pregunten, que les pregunten algo con el régimen político, pero si se lo preguntan, por lo menos ya lo saben. Que es que la diferenciación que piensa Aristóteles entre los animales y los hombres, por qué los hombres son diferentes, y él va a hablar del logos. Y en el logos va a hablar de algo muy importante, que es la foné. Se los escribo también. Ya saben que me gusta a mí ponerles los cositos griegos ahí. Foné es voz. Eso es muy importante para Aristóteles, porque dice, la república... Ah, les spoileé. Bueno, ya lo saben, no pasa nada. Todo lo que existe de alguna manera, existe a través de la voz, de la razón. El orden de las cosas, la necesidad del hombre de asociarse con otros hombres. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque tienen voz, tienen foné, tienen logos. El logos, precisamente, es el pensamiento articulado. O sea que 1 más 1 es 2, que mi gato se llama gato, y que el perro se llama perro, y todo ese orden de clasificación de las cosas. Aristóteles, por ejemplo, es muy visto en la secundaria porque es el que empieza a clasificar cosas.
clasifica, clasifica, clasifica. Por ejemplo, habla, no sé, de los animales vivos, de los animales, de las cosas vivas, de las cosas muertas, o como empieza a hacer eso. Y ese es el inicio, si se quiere, de la ciencia, porque la ciencia, ¿qué hace? A pesar de todas sus cosas, clasificar. Es una maquinaria de clasificación constante. Bueno, dice Aristóteles que eso se hace a través del logos, por y para el logos. Bueno, y ahora sí, ya vamos a la parte precisa, que yo espero que es la parte que les vayan a tomar, que es que en este orden de cosas, de regímenes políticos, existen los regímenes políticos rectos y los regímenes políticos desviados. Recto puede ser también justo. Recto, justo, desviado. Y ahí hay un cuadro de doble entrada que se hace que uno pone recto, desviado, y acá pone uno, algunos, y mayoría, punto medio. Y yo siempre lo escribí como uno y una barrita, 2, punto medio. Un medio sería la fracción. Entonces, en el recto están 3 regímenes: la monarquía, la aristocracia y la república. En el desviado está la tiranía, la oligarquía y la democracia. Estoy haciendo mal con los dedos, pero ¿cómo sería? Bueno, tiranía, oligarquía, democracia. ¿Los copiaron? ¿Ahí les quedó bien? Ya voy cerrando igual. Aristóteles piensa, ¿por qué todo, podríamos pensar, ¿no?, de Aristóteles, ¿por qué todo el libro se basa en la república, cuando en realidad él dice que los primeros regímenes rectos son la monarquía y la aristocracia? Bueno, hay algo muy simple, porque nadie es perfecto, dice Aristóteles, de alguna manera. Nadie puede reunir todas las virtudes. Y si es tan difícil conseguir un monarca que sea un buen monarca y que perdure, más difícil es conseguir un grupo de monarcas, ¿no?, un grupo de aristócratas. Aristoi, que es la raíz etimológica de aristócratas, que nace del griego también, tiene que ver con los mejores. Aristoi, no sé si es virtud, perdón, Aristoi, pero algo de mejores. Mejor algo. Bueno, en el último punto está la república. ¿La república qué es entonces? Venimos hablando del punto medio, de que hay que adaptarse, de que no se puede gobernar para un lado ni para el otro. Bueno, dice Aristóteles, eso es muy fácil. Juntás 2 regímenes de alguna manera, por ponerlo así, y en vez de hacer el gobierno de los ricos o el gobierno de los pobres, ¿qué haces? El gobierno de las clases medias, le dice Aristóteles. Esa es la república. La república es el gobierno de las clases medias. Y hay algo ahí muy interesante en Aristóteles, que también un poco podría uno pensar que responde a Platón, de alguna manera, que es que uno va a defender la casta a la que pertenece, por ponerlo de alguna manera. Uno, si es oligarca, ¿qué quiere? Defender a los oligarcas. ¿Para qué vas a gobernar para los pobres? Si es pobre, ¿para qué va a gobernar para los ricos? Si es pobre por culpa de los ricos. Entonces lo que dice Aristóteles ahí es que se va a conseguir el punto medio. Pero de la democracia, y es lo que ustedes tienen que saber, que es muy importante para él, dice, las democracias con buenas leyes se parecen mucho a una república. Por eso la democracia de los peores regímenes, digamos, de los regímenes desviados, es el mejor. El mejor de los peores, el mejor peor, va a decir él. La democracia. Bueno, y hasta ahí voy. No sé si me faltó algo. ¿Tiene alguna pregunta? Yo más bien quería como retomar algo de lo social, que capaz, ay, no me estoy viendo. Sí, pará, tengo una sola cosa para decirles. Bueno, buenísimo, dale. Una frase. El hombre que vive por fuera de la polis es una bestia o un dios. ¿Por qué? Porque son politicón, porque los hombres viven asociados. Eso es re importante. Recuérdenlo y si pueden tirarlo en el parcial, tírenlo, porque es un buen dato. ¿Es una bestia o un dios? Porque no puede ser hombre, porque los hombres viven asociados.
Y si podría incluso vivir fuera de la polis, sería una divinidad, porque solamente los reyes, los dioses pueden vivir por fuera de la polis. Entonces, bestia o dios. Y otra cosa que tienen que saber para los griegos es que la muerte no es lo peor que le puede pasar a un griego. Lo peor que le puede pasar a un griego es que lo expulsen de la polis. ¿Por qué? Porque son politicón. Pero también Aristóteles va a hacer eso lo peor. De hecho, si ustedes se fijan en el mito de Edipo, a Edipo no lo matan por haber matado a su mamá, por haberse dado cuenta de lo que hizo. Lo expulsan de la polis. Y Edipo se quiere matar porque lo expulsaron de la polis, pero lo peor no es la muerte. Por eso. Leo esta pregunta y ya te dejo, Juli. ¿Cuáles serían los fines de la polis? La seguridad y la convivencia. Sí, pero también el buen vivir. En realidad el fin último de la polis, digamos, la razón que tiene de su existencia es el buen vivir. Eso siempre, remarcado, el buen vivir. Entonces, volviendo a Platón, lo bueno, lo bello y lo justo, para Aristóteles es lo bueno, el buen vivir. Después va a hablar de la belleza y bueno, la justicia más contingente, pero nada que les vayan a tomar en el parcial. Sí, Julie. Sí, el buen vivir y la felicidad también es uno de los puntos importantes del porqué de la conformación del Estado y de lo que él piensa, de la búsqueda de la felicidad. No, yo quería retomar un poco más lo social, que me parece que puede ser que le tomen, porque me tomaron a mí también. Esta es la relación que hay entre el hombre, el esclavo, el hombre, su mujer, el hombre y la sociedad. Eh, Él decía que, como le contaba Solsa, el foné, que sería la voz, y el logos eran muy importantes porque era esto lo que le podía permitir para que las personas puedan discernir qué era lo justo y lo injusto. Una persona al tener logos y foné podía discernir esto, podía decir cosas que vayan en concordancia con esta justicia o no justicia. Y a lo que también algo interesante que decía Aristóteles era que las mujeres no si bien tenían foné, no tenían logos, al igual que los esclavos, que lo tenían como herramientas parlanchinas, literalmente. Decía que era como parte de la naturaleza, porque había personas que nacían para obedecer y otras personas que nacían para mandar. Entonces, de esa manera justificaba estos rangos de, bueno, esclavo, hombre, mujer, esposo, hombre. Era eso nada más, como esa diferencia entre quienes tenían logos y foné y quienes no lo tenían, y quienes podían hacer válidas sus ideas y quienes no. Otra cosa, gracias Julie, que recuerdo ahora que dijiste eso, es que una cosa muy importante para Aristóteles también va a ser la propiedad privada. De hecho, la conexión entre economía y crematística es la propiedad privada, la existencia de la propiedad privada. Y él, Marx viene 2000 años después, pero él lee a Aristóteles y como Aristóteles habla del salario y del trabajo y de todo eso, dice, Aristóteles estuvo muy cerca de descubrir la teoría del valor trabajo. Es decir, que una cierta cantidad de horas te dan a vos una cierta cantidad de valor, y eso es un salario. Aristóteles estuvo re cerca de descubrir eso, pero ¿qué le impedía? El hecho de que él pensaba que la esclavitud estaba bien. Todo el texto es un intento de fundamentación de la esclavitud. Y se choca contra la pared y trata de decir que está bien y va por varios lados, pero no puede abandonar que la esclavitud para él está mal, porque es como dice Julie, algunos hombres nacen para ser mandados. Entonces, nada, eso es súper interesante ahí también. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Cualquier cosa le dejamos nuestros números si quieren y vamos hablando por ahí. ¿Cuándo rinden, Así estamos atentos.
el martes. Fuerza. Ahí escribo y fuerza escribir también el tuyo. Bueno, ya rinden. Muchos éxitos entonces. Espero que les haya servido. Y siempre recuerden que los textos clásicos y canónicos están en Google. Pongan, si tienen algún problema con alguna definición, pongan en la definición así rápidamente en Google y les va a saltar un PDF. Y en el PDF hacen control F y ponen el término que ustedes quieren buscar y aparece. Eso siempre ténganlo a mano como recurso porque los textos clásicos son muy trabajados. Entonces todo el mundo habla de ellos. Bueno, algunos rinden en mayo, algunos rinden ahora, en martes. Muchos éxitos.